En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien, pues continuamos. Esta es la meditación número 20. Ayer hablábamos del contenido de lo que Jesús vino a enseñar y a hacer, que era instaurar el reino. Es decir, explicarnos cómo es la intervención de Dios en el alma humana para que este alma pueda cambiar, cambiando el alma, que cambie toda la persona y que cambie el mundo. Y eso llamamos el reino de Dios. Y bien, veíamos cómo el Señor no solamente anunciaba el reino, sino que instauraba el reino, es decir, lo ponía en marcha, con su muerte en la cruz, definitivamente con su resurrección. Ahora, creo que también es bonito, puesto que tenemos ese amor por Cristo y queremos conocerle más, creo que es bonito también en esta enseñanza ver cómo enseñaba Jesús, con qué metodología. Y podríamos decir que Jesús, primero, sobre todo, y es lo más importante, enseñaba con sus obras, con su modo de actuar, esa atención a los más pobres, a los más débiles, a los más necesitados, y luego, sobre todo, esa enseñanza de su estilo de vida. Nace pobre, es perseguido y mantiene la serenidad, y sobre todo, su gran enseñanza fue la muerte en la cruz, la pasión. Nadie tiene un amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y por tanto, no olvidemos que la gran enseñanza no es la que se hace con palabras, sino que se hace con las obras. Pero bueno, como esto vamos a entrar ya en otras meditaciones mañana y pasado, pues yo hoy simplemente quería ver ese estilo de Jesús, el estilo al hablar. Todos, no sé, algunos dais catequesis, algunos os gustaría explicaros mejor cuando os piden, oye, ¿tú por qué eres creyente? ¿Tú por qué apoyas a la iglesia? ¿Por qué vives en la iglesia? Decir, bueno, bien, veamos al mejor catequista del mundo, que es Jesucristo, y veamos cómo explicaba él este reino de Dios, cómo lo hacía. Yo creo, fijaos, se podría hacer muchas divisiones, pero a mí se me había ocurrido que nos ayudaría ver que hay como tres grandes bloques o modos de enseñar de Jesús. El primero sería las conversaciones que Jesús tiene con sus amigos. Él, al hablar con las personas, en esas conversaciones de lo cotidiano, de lo normal, ante lo imprevisto, él transmite un modo de ver la vida, un modo de ver el corazón del hombre, un modo de ver a Dios importantísimo. Claro. Y eso sería como el primer gran estilo de Jesús, esas conversaciones que tenía. ¿Con quién? Pues en primer lugar con los apóstoles. Hablaba mucho con ellos, les iba comentando las jugadas, diciendo las cosas, cómo tenía que ser, cómo tenía que ver. Pondremos algún ejemplo. También, por ejemplo, pues Jesús enseña mucho cuando habla con los fariseos, que se ponían tan nerviosos, y los escribas, y les decía, y les reprochaba, pero no para regañar porque estaba enfadado con ellos, sino para hacerles ver que podían cambiar el corazón. También son bonitas las conversaciones de Jesús con los enfermos. Venga, pues tu fe te ha salvado, o con los enfermos o con los familiares de los enfermos. Cuando le pide ese centurión romano que cure a su hijo, pues bueno, pues, o ese funcionario real también, Jesús enseña a confiar, enseña a creer. Y ese sería como el primer gran bloque. El segundo bloque, pues son sobre todo como que sus enseñanzas. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña, precioso, donde Jesús hace un discurso al pueblo de Dios, a aquellos que se habían congregado en torno a él, impresionante, con unas enseñanzas maravillosas. También, por ejemplo, esas enseñanzas cuando está en la sinagoga, el discurso del pan de la vida, en la sinagoga de Cafarnaúm, o cuando hace ese discurso también precioso en la sinagoga de Nazaret, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Jesús hacía como sus enseñanzas. Pero sobre todo, y en tercer lugar, el estilo más característico de Jesús, aunque no exclusivo, porque había otros rabinos en Israel que hacían parábolas, pero bueno, es que las parábolas de Jesús son impresionantes, y sí que es verdad que con las parábolas él hace un estilo propio, un estilo característico de Jesús de Nazaret, completamente distinto de otros rabinos
de aquella época o posteriores o anteriores, es decir, estudiosos de la ley de Israel, que para explicar la ley, perdón, se inventaban o hacían parábolas. ¿Cuáles son, en principio, en ese primer grupo que son las conversaciones de Jesús? Hombre, yo pienso que las más interesantes son las conversaciones de Jesús con sus apóstoles. Porque Jesús fue el catequista de los catequistas y él les enseña a interpretar la vida, les enseña a interpretar los acontecimientos desde la fe. Es decir, Jesús no tenía fe, pero enseña a tener fe a los apóstoles. Jesús no puede tener fe porque Él es Dios, con lo cual fe tiene aquel que tiene que confiar en Dios. Ahora, qué bonito, por ejemplo, y a mí me parece, ya dándoos pistas para que después vosotros podáis crecer, qué impresionante y qué bonito el discurso, por ejemplo, después de la última cena. Lo recoge San Juan. Y es una conversación de Jesús con los apóstoles cuando les dice, mirad, uno me va a traicionar. San Juan, que apoya su cabeza sobre el pecho de Jesús, pues dice, ¿quién es maestro? Y entonces le da a entender que es Judas. Cómo después de que Judas ya se marcha, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Habla de que el grano de trigo tiene que caer en tierra. Habla de la vid, de los sarmientos. Habla en su corazón sacerdotal, esas confidencias de su corazón, bueno, cuando pide al Padre que todos sean uno, para que el mundo crea que Él es el enviado del Padre. A mí me parece que de los discursos más bonitos de Jesucristo, o de las conversaciones más bonitas de Jesucristo con sus apóstoles, pues también está ahí, en la última parte del Evangelio de San Juan, que la recoge Juan porque estaba cerca de él y tenía una memoria maravillosa. Por ejemplo, otra conversación bonita de Jesús con los apóstoles es cuando un día se acercan, no sé, pues la madre de Juan Evangelista y de Santiago, y le dice, bueno, quiero que mis hijos, cuando tú instaures tu reino, uno gobierne a tu lado y otro gobierne al otro. Los apóstoles se enfadan y dicen, ¿pero esto qué es? Estos chicos quieren aprovecharse. Y Jesús dice, vamos a ver, no os equivoquéis. Los grandes del mundo los tiranizan. Pero vosotros, el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos y el último de todos. Que yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por todos. Es decir, fijaos, esos encuentros con los apóstoles, cuando Simón Pedro le dice, tú eres el Mesías, y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿cuántas enseñanzas tan importantes tenemos de Jesús en su habitual conversación con los apóstoles? Les iba instruyendo, les iba diciendo cosas, pero sobre todo con motivo de lo que veían. Maestro, ¿quién pecó? Uno que era ciego, ¿no? O sus padres. Dice, no, ni este ni sus padres. Esto es para que veáis la gloria de Dios. Claro, es que es bonito. A veces les regañaba un poco, porque también a Simón Pedro dice, apártate, Satanás, que no piensas como con la mente de Dios, sino que piensas con la mente de los hombres, ¿no? Es decir, ahí hay, en la relación de Jesús con los apóstoles, que era una relación cordial, cariñosa, pero con autoridad. Y cuando les tenía que regañar y decir las cosas, pues les regañaba. Con cariño, pero con firmeza y con claridad. Y así se hizo esa amistad que al final dice, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, y os doy un mandato, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esto, fijaos, que es el núcleo, de algún modo, de la enseñanza de Jesús, se da en el contexto de una conversación con los apóstoles. Con lo cual, los cristianos, pues es importante que conozcamos cómo eran esas conversaciones y que las meditemos también. Y ese es el primer gran bloque. Jesús enseñaba conversando. Por el camino, mientras que cenaban, mientras que hacían cosas, pues claro. En segundo lugar, también él tenía esas enseñanzas ya más críticas cuando los fariseos se ponían. Y entonces, enfrentándose a los fariseos, decía lo que era realmente importante y lo que no era importante. Lo que sí valía el sentido más profundo de la ley y lo que realmente era pues un mero cumplimiento vacío de contenido y de valor. Y así, aunque parece que Jesús tenía manía a los fariseos, yo creo que no les tenía manía, lo que pasa es que eran desquiciantes y sobre todo, bueno, pues es que eran ya una neurosis y un utilizar a Dios para su propio beneficio y un servirse de la religión y servirse de los demás para darse prestigio, para ser los que más, que claro, Jesús les tiene que decir, os estáis haciendo mucho daño. Esto no es así, sois sepulcros blanqueados. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que sois lo peor porque os servís de los más débiles, de las viudas, de las ofrendas que hacen al templo, para inflaros y os aprovecháis, os servís de Dios, no servís a Dios. Ahí también es interesante, yo cuando escucho estas diatribas contra los fariseos, me veo un poco reflejado, digo, esto un poco a lo mejor yo como cura me puede pasar, ¿no?
o a ti como persona creyente que te hablas mucho de la religión, vas a lo mejor por ahí moralizando, ¿no? Ahí aprendemos. Y luego también, por supuesto, las conversaciones de Jesús con los enfermos. Es tan bonita la ternura, la misericordia, el encuentro con ellos. Y por tanto, primer bloque, conversaciones de Jesús. En segundo lugar, las enseñanzas. No voy a decir los sermones, se dice el sermón de la montaña, pero bueno, es que lo de sermón en español como que suena un poco raro, ¿no? Jesús sermoneaba, no, pero Jesús es verdad que tenía en su corazón una visión tan bonita de la vida. Tenía en su corazón un modo de entender las cosas y sobre todo un modo de relacionarse con Dios, porque los sermones se distinguen de las conversaciones en que él habla sobre todo en sus enseñanzas, digamos sermones, de cómo es nuestra relación con Dios. Y por eso, en primer lugar, el sermón de la montaña. Lo llaman el monte de las bienaventuranzas, porque efectivamente el sermón de la montaña empieza con ese anuncio de quién es feliz. Porque bienaventurado quiere decir feliz. Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, los que lloran, los mansos, los que luchan por la paz, los que tienen el corazón limpio, los que son perseguidos por causa de la justicia, que quiere decir la santidad. Claro, Jesucristo de repente le da la vuelta y hace unas enseñanzas que aparentemente son desconcertantes. Si tu mano derecha te hace pecar, pues córtatela, porque más, o tu ojo te hace pecar, sácatelo, porque más te vale entrar en el reino de los cielos con que te falte algo físico que no perderte para siempre. Y claro, habéis dicho que se dijo, pues odiarás a tu enemigo y amarás a tu prójimo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es decir, Señor, lleva como al extremo. Purifica tanto la ley que hace que entendamos que la ley es un medio para un fin. Y que todo lo que hacemos de cara a nuestra relación con Dios es simplemente para alcanzar misericordia y practicar la misericordia, la que hemos recibido, practicarla con los demás. Y claro, esto me parece que tiene un valor inmenso. Leer detenidamente también las enseñanzas de Jesús. A mí me parece la más importante el sermón de la montaña. Después, por ejemplo, el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando, después de multiplicar los panes, él habla del pan de la vida. Es la homilía más bonita de la misa, de la Eucaristía. Yo soy el pan de vida, el que come de este pan vivirá para siempre. Moisés os dio el pan, pero yo os doy el verdadero pan de la vida. Es decir, entonces Jesús, quien come mi carne, bebe mi sangre, habita en mí, yo en él. Y claro, al principio debe decir, este señor se ha vuelto loco. Es decir, que le saquemos un filete, que lo pongamos a la plancha y que no lo comamos. Es decir, que le saquemos un poco de sangre y lo bebamos. Es decir, qué discurso tan desconcertante y sin embargo, con el Espíritu Santo, cómo se entiende la Eucaristía, ¿no? Y claro, esta homilía de Jesús o este discurso de Jesús, pues hizo que la mayoría de sus discípulos se marcharan, se quedaron los apóstoles y poco más. Y Jesús les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Simón Pedro contesta esa respuesta tan bonita, Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? O los discursos de Jesús en la última semana de su vida en el templo, y ahora de hecho en Semana Santa, estos últimos días previos a la Semana Santa, estamos en la primera lectura escuchando las discusiones de Jesús con los líderes de los judíos, que se convirtieron en definitiva en sermones y en enseñanzas, ¿no? También hay una homilía bien bonita, por ejemplo, en la sinagoga de Nazaret, porque Jesús iba a las sinagogas, él le dejaban hacer la lectura y como sabían que era un rabino, es decir, un experto de la ley, pues le dejaban dar la enseñanza sobre la ley. Cuando, por ejemplo, desenrolla el rollo de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha llevado para dar, o me ha traído para dar la buena noticia a los enfermos, a los encarcelados, y anunciar el año de gracia o el año de salvación de parte del Señor. Enrollando el libro, porque sabéis que los libros de los hebreos no eran como los nuestros, que se abren y se cierran, sino que eran un rollo de papel que se abría y que se leía. Se sienta, todos los ojos estaban fijos en él, y dice, hoy se cumple esta escritura. Como diciendo, todo esto está sucediendo en mí. Bien, ahí también pues sería bonito aprender cómo era el estilo de Jesús cuando hablaba. Siempre de un modo como sencillo, pero muy directo, muy claro. Jesús no tenía pelos en la lengua, no hacía circunloquios, no era un orador que preparaba la primera parte para que después, como consecuencia de la primera, llegara a la segunda. No, yo creo que en eso Jesús no era un orador en el sentido académico de la palabra,
No era un político que prometía 1000 favores y 1000 cosas para que la gente entusiasmada le siguiera porque les había prometido el oro y el moro. Todo lo contrario, decía: quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. O a ese joven rico: mira, si quieres vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Es decir, que Jesús no hacía unos discursos para inflamar el corazón del pueblo en el sentido de que venga, que os prometo que os va a ir fenomenal si me seguís. No, muy claro, pero como hablaba de la verdad, hablaba siendo él mismo la verdad es como el imán respecto al corazón, que atrae el corazón del hombre. Cuando algo es verdadero, pues tú te sientes atraído por ello. Pero sobre todo, y ya me centro en la tercera dimensión, las parábolas. Las parábolas, sabéis que en parabolé en griego significa comparación. Son relatos cortos, no son las fábulas, porque por ejemplo en las fábulas griegas se daba vida a los animales y eran los animales los que hablaban con los dioses. No. Son relatos cortos de la vida real, de la vida cotidiana. La mujer que amasa el pan, la que ha perdido la moneda y barre y las vecinas la felicitan. ¡Ay, qué bien! Porque el que va a sembrar y los pájaros se comen parte de lo que ha sembrado. Es decir, cosas que todo el mundo conocía. Es decir, no son metáforas, no son alegorías, sino que son la vida misma, pero, atención, de fondo siempre hay una intención espiritual, y con las parábolas Jesús enseñaba a todos, a los listos, a los tontos, a los ricos, a los pobres, a los estudiosos, a los menos estudiosos. Tiene esa característica, bueno, pues de que todo el mundo lo puede escuchar. Además, lo bonito es que no es una parábola pensada solo para Israel, es una parábola pensada para toda la humanidad, de cualquier momento de la historia, de cualquier lugar geográfico. Es decir, las palabras de Jesús tienen tal profundidad, tal fuerza y tal realismo, veracidad, que inmediatamente prenden en el corazón del hombre, porque están dirigidas a los corazones sencillos. Jesús decía: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así es como te ha parecido bien, como te ha parecido mejor. Y por eso creo que sería bueno que nos paráramos en las parábolas y que de algún modo también, en estos días que a lo mejor tenéis más tiempo, pues sepamos cómo le gustaba enseñar a Jesús. Fundamentalmente las parábolas se podrían dividir en tres grupos. El primero, las parábolas que hacen referencia al reino de Dios. Por ejemplo, ahí están pues el sembrador que va sembrando y que parte cae en el camino, ¿os acordáis? Parte cae en una tierra que era poco profunda y en cuanto sale la semilla se agosta porque sale el sol. Otra parte cae en tierra pero había zarzas, abrojos, espinos y ahogan la palabra. Y luego pues la que cae en tierra roturada, en tierra buena, pues da el fruto oportuno. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza de fondo? Queremos ser esa tierra buena y no podemos ser como el camino, tan superficiales, tan frívolos, o no podemos consentir que las zarzas, que son nuestras pasiones, nuestras codicias, ahoguen la palabra. No sé, también por ejemplo la parábola del trigo y de la cizaña, como bueno, el maligno siembra en el campo también la cizaña junto al trigo y al principio pues no la quiere arrancar porque le da miedo arrancar también el trigo, ¿no? No sé, también por ejemplo la parábola del que compra un tesoro, encuentra un tesoro, vende todo lo que tiene, o del comerciante en perlas que encuentra la perla más maravillosa, el granito de mostaza. También hace referencia a la parábola del rey, pues esos banquetes del reino, esos banquetes en los cuales se organiza un banquete con motivo de la boda de un hijo y que nadie quiere ir. Y dice, no, que estoy ocupado, ¿qué tal? Y dice, bueno, pues mira, invitad a todos, pero hay que entrar con el traje. Si no tienes el traje preparado para la fiesta, pues no puedes entrar. También están después las parábolas que contraponen actitudes ante la vida diferentes, o actitudes sobre todo ante Dios. Por ejemplo, la parábola del fariseo y del publicano. Uno que entra en el templo, un fariseo: te doy gracias, Señor, porque no soy como estos repugnantes, soy buenísimo porque hago toda la oración. Y había a su lado un publicano, ¿os acordáis? Que tumbado en el suelo decía, Señor, yo soy un pecador. Y dice, bajó este justificado. O esos fariseos que echaban mucho dinero en el gazofilacio del templo y todo el mundo veía el ruido de las monedas, decían, ¡oh, qué generoso! Y una pobre viuda va a echar una
una monedita de nada, que todo el mundo diría que roñosa, y dice Jesús, no, no es la que más ha echado porque se ha echado todo lo que tenía para vivir, y el otro ha echado lo que le sobra. Se contraponen actitudes ante Dios en las cuales nosotros nos podemos ver perfectamente reflejados. Que a lo mejor yo puedo ser como el fariseo que me encanta cuando hago una cosa buena contársela a todo el mundo para que me aplaudan, o puedo ser como esa pobre viuda que lo poco que doy no quiero que se entere nadie y me cuesta muchísimo darlo. No sé, pienso también en esas parábolas en las que aparecen las vírgenes sensatas y las vírgenes necias, las que llevan la lámpara del aceite lleno de aceite, las alcuzas llenas, o las que la verdad es que sí, bien, eran buenas chicas, tal, pero muy despistadas, no habían puesto ningún interés, la verdad, y claro, cuando llega la hora de la verdad, que llega el esposo, no son capaces de recibirlo. Que también es como para que pensemos nosotros si nos estamos tomando en serio nuestro trato con Dios, de decir, bueno, sí, está bien, ay, qué ideal el sermón que ha dicho, y luego a los 2 minutos, como me decía una señora muy divertida, la que quiero mucho, que me decía, don Jesús, qué bonitos los ejercicios, menos mal que al salir se nos olvidarán todos porque esto no hay quien lo viva, claro. Era una broma para muy cariñosa, más una mujer que no era nada superficial, sino todo lo contrario, ¿no? O no sé, la parábola de ese deudor despiadado que le debe al Señor mucho dinero, a lo mejor como 2 millones de euros, vamos a suponer, le pide perdón, tal, ayúdame, perdóname la deuda, te lo pagaré. Bueno, y el Señor se la perdona, pero otro que le diera nada más que 10 euros, por no habérselos pagado, le mete en la cárcel y claro, dices, mira, no puedes tratar a los demás con la medida, o sea, tuya, y pedir a ti te trate de un modo diferente. Creo que hay unas enseñanzas preciosas en las que todos nos podemos ver reflejados. Pero sobre todo, si a mí me dijerais cuáles son las parábolas y las enseñanzas más importantes de todas las enseñanzas de Jesús, son el grupo de parábolas que habla de las actitudes de Dios. Es decir, la parábola del hijo pródigo me parece que es, bueno, no digo genial, sino que es, nada, no tiene palabras. La parábola del buen samaritano, impresionante. La parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, habla de las actitudes, del pensamiento de Dios. La parábola de la oveja perdida, que en vez de cogerla y pegarla un zurriagazo cuando por fin la encuentra porque deja las 99 para ir a buscar a esta, la coge, la abraza, la carga en los hombros, la lleva. O también, fijaos, esos viñadores homicidas, que hay un señor que hace una viña, la prepara con todo cariño, la pone en una valla, y cuando va a pedir el fruto, pues no se lo quieren dar y matan a su propio hijo. Y sin embargo se sirve de la muerte del hijo para salvar a los asesinos. La piedra que despreciaron los arquitectos es la piedra angular. Yo me centraría sobre todo en la parábola del hijo pródigo y del buen samaritano. ¿Por qué? Porque creo que son las que de algún modo resumen de un modo más bello lo que Jesús quiere transmitir a la humanidad. Y es el amor incondicional, el amor gratuito, el amor que no tiene límites ni fronteras, ni siquiera los pecados de los hombres, que Dios experimenta por cada uno de nosotros. Y así, ¿os acordáis? La parábola del hijo pródigo es este hombre que tenía 2 hijos. Uno era un bandarra, un vividor, era el típico chico desinhibido que en un momento concreto dice, mira papá, es que yo contigo no me veo libre, yo quiero irme por ahí, hacer mi vida, quiero experimentar cosas nuevas y tú me limitas. Dame la parte de la herencia. Y es como decir, para mí como si te hubieras muerto. No me interesas, me interesa tu dinero, no tú. Y marcha y se equivoca. Y vuelve el pobre, pues eso, y fijaos, después de haberle despreciado, de haber deseado su muerte, de haberse aprovechado de su patrimonio, el chico acaba cuidando cerdos, recapacita, vuelve al padre para que le trate como uno de los siervos. Y el padre, como contestación, le besa, le abraza, se conmueve en su interior, echa a correr hacia él, inmediatamente manda que le pongan el mejor vestido, le devuelve el anillo de propietario y además mata al ternero cebado para hacer la grandísima fiesta porque hijo suyo, que era un sinvergüenza, pero en fin, lo adora, lo quiere con locura. El hijo mayor, que era igual pero de otro modo, en el sentido que tampoco disfrutaba con el padre, pero ese no se atrevía ni a salir. Y estaba amargado, trabajaba. Entonces dices, sí, pero... Y cuando llega el hijo, se pone tan rabioso, tan enfadado, que dice, yo, la fiesta con esta, me da la gana de entrar.
Es un sinvergüenza. Se ha comido todo el dinero y encima ahora aquí tenemos que hacer una fiesta. Y el padre dice, pero hijo mío, si tú estás conmigo. Y el chico le reprocha, pero es que en tantos años que llevo sirviendo, nunca me lo he pasado bien contigo. Como diciendo, Dios mío, eres un rollo. Sí, sí, yo soy muy católico, muy practicante, pero para mí el estar contigo era igual que mi hermano. Él se sentía reprimido y yo también. Lo que pasa es que él se ha marchado y yo me he quedado, pero amargado. Hijo mío, pero si todo lo mío es tuyo, tú siempre estás conmigo. ¿No te parece que es maravilloso el estar juntos? Como diciendo, es que a ti no te parece maravilloso estar con Dios. Me parece impresionante. ¿Qué piensa Dios del hombre? Pues sabe que nos equivocamos, sabe que somos egoístas, sabe que le utilizamos, sabe que nos aprovechamos de las cualidades que nos ha dado no para darle gloria, sino para buscar nuestra gloria, nuestro placer o el afán de poder, y aún así nos espera siempre. Está como con los brazos abiertos y cuando le decimos, Padre, perdóname, es que nos come a besos, nos abraza y es que es la alegría más grande, la vuelta a Dios. Esa es la mente de Dios que Jesucristo quiere decirnos y por eso, claro, Jesucristo nos invita a decir, nadie puede decir que Dios no le ha tendido las manos, que Dios no le ha invitado a estar con él y que le quiere con toda la locura. Y creo que eso tiene un valor inmenso, un valor importantísimo. También creo que para nosotros, la parábola del hijo pródigo habla de la misericordia de Dios, que es el amor a los débiles. También la parábola del buen samaritano habla de la misericordia que nosotros tenemos que practicar. Porque atención, Jesucristo no viene a moralizar al hombre, pero sí viene a decirnos, si conoces la misericordia del Padre, por medio de la parábola del hijo pródigo, tú tienes que practicar la misericordia que el Padre ha practicado contigo. Y por tanto, cuando veas al prójimo, y el prójimo es quien el Señor pone en el camino de tu vida, sea tu familia, sean tus compañeros de trabajo, sean tus amigos. ¿Qué hizo el buen samaritano? Pues sabéis, os acordáis de la parábola que un hombre que estaba entre Jerusalén y Jericó, los bandidos le apalean, le dejan por muerto, semidesnudo en el camino, pasa un sacerdote y da un rodeo para no encontrarse. Uy, que me va a complicar la vida, yo soy muy religioso pero no me quiero complicar la vida. Pasa un levita, que digamos que era un hombre seglar, pues se encargaban del culto, pero era gente también súper religiosa, pero no eran sacerdotes en el sentido estricto de la palabra, piadosos, buenos, cumplidores. No me quiero complicar la vida. Y el samaritano, que era en principio el hereje, el dejao, el alejao, pues ese es el que se para, le unge las heridas, le cura, le monta en su cabalgadura, le lleva a la posada, cuida allí de él y porque se tiene que marchar, efectivamente, le deja al posadero encomendado y le dejaría un dinero y además, y cuando, si tienes que gastarte más, yo me ocuparé de ti. Claro, es que eso es lo que realmente me define como cristiano. No mis oraciones, no mis posturas, no mi decir cuánto creo en Dios, cuánto le quiero y cuánto le amo, sino que realmente mi deseo de practicar la misericordia. Son parábolas muy serias, claro que sí, porque te hablan de cuál es la mirada de Dios por ti y la mirada que tú puedes tener respecto a las debilidades físicas, psicológicas o espirituales de los tuyos. En definitiva, y con esto ya quiero empezar a terminar porque casi llevo ya la media hora hablando, pero ¿os dais cuenta qué belleza la enseñanza de Cristo? Jesús no estudió en ninguna universidad, ¿eh? Jesús no penséis que es que hizo una tesis doctoral y estuvo dedicándose a la investigación, tanto, no, porque Jesús tiene el corazón lleno de amor porque el corazón de Cristo, que es el corazón de Dios, es un corazón lleno de amor por los hombres. Claro, él hablaba de lo que había en su corazón. Él es el rostro perfecto del Padre. Decía, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. No hay que echarle mucha imaginación. ¿Qué pensará Dios de esto? ¿Qué pensará Dios de la epidemia? ¿Qué pensará Dios de este sinvergüenza? ¿Qué pensará Dios de los gobernantes? Pues lo que piensa Jesús. Podemos conocer la mente de Dios porque conocemos la mente de Jesús. Y por tanto, Dios ya no es un desconocido. Porque desde que Jesús de Nazaret viene, nos cuenta, nos dice, nos habla, la mente de Dios tenemos acceso a ella. Y por eso, qué importante es que conozcas las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús son fundamentales y creo que tanto en sus conversaciones como en sus sermones, sobre todo en sus parábolas, puedes conocer qué piensa, qué siente, qué desea Jesús de Nazaret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.